Muy buenos días para todos. En este jueves de retina tenemos de invitada a la doctora Juliana Muñoz, que es oftalmóloga y trabaja con el laboratorio Bayer. En esta actividad del día de hoy vamos a revisar las recomendaciones para el tratamiento de la degeneración macular asociada con la edad y enfermedad macular diabética en relación con las inyecciones intravitreas. Esta revisión que nos provee el laboratorio Bayer, la idea es que pues ustedes hagan sus aportes y su discusión y a partir de esta discusión vamos a generar las guías de manejo que estén aprobadas por el grupo de retinólogos de la Clínica de Oftalmología de Cali. Entonces, pues muchísimas gracias por toda su participación y sus aportes y los dejo con la doctora Juliana. Muchísimas gracias. Quiero ver esto. ¿Te quieres darle acá? ¿Ellos ya me están escuchando en el Zoom? Ok. Y espérame, lo cambio acá. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Gracias por la presentación, doctora. Mi nombre es Juliana Muñoz. Yo soy médica, soy especialista en oftalmología. Soy la Medical Advisor para Bayer en el área de oftalmología en parte de Latinoamérica, con base en Colombia. Y pues nosotros desde el área médica lo que tratamos de hacer es siempre ser un soporte desde la parte académica y del uso de las terapias, al menos antiangiogénicas, que es lo que manejamos desde Bayer. Y por eso hoy les traemos una propuesta de los protocolos de manejo de dos enfermedades maculares, la degeneración macular relacionada con la edad de tipo neovascular y el edema macular diabético. Para nosotros es importante pues que sepan que durante el proceso ya los especialistas en retina hicieron una evaluación de los protocolos junto con la doctora y tuvimos algunas observaciones y a partir de esto pues queremos traer hoy una propuesta resumida de lo que podría ser el manejo de las terapias antiangiogénicas en estas dos enfermedades específicamente. Como ustedes saben, las dos enfermedades pues tienen un espectro grande de manejo, pero hoy vamos a enfocarnos en el uso de las terapias antiangiogénicas. Entonces vamos a dar inicio. Em, Primero es muy importante entender que en la degeneración macular relacionada con la edad, nosotros pues tenemos una clasificación de la enfermedad, que es la que pues deberíamos utilizar todos actualmente para poder hablar en un mismo idioma y poder tener data que nos funcione acá en Colombia y nos funcione en cualquier latitud. Actualmente la enfermedad se divide en temprana, intermedia y avanzada, y dentro de la avanzada están las dos formas precisamente más avanzadas o severas de la enfermedad. En la temprana tenemos, os la definimos por el número de drusas pequeñas que pueden estar entre 63 a 125 micras y son drusas blandas, mientras que en la intermedia ya tenemos drusas confluentes de mayor tamaño, de más de 125 micras, y en la avanzada entonces vamos a tener a la forma neovascular o a la forma atrófica de la enfermedad. Entendiendo que de pronto antes uno consideraba que la enfermedad pasaba por una ruta de evolución, pero muchas veces nos damos cuenta que pueden existir, coexistir las dos formas de severidad. Entonces es muy importante pues siempre definir muy bien bajo qué características está la enfermedad. Esto porque es importante acá, pues dentro del protocolo, porque es muy relevante que ustedes hagan un buen registro de sus historias clínicas cuando diagnostiquen a un paciente con la enfermedad. ¿Cómo llamamos a la enfermedad de la que vamos a hablar hoy? Degeneración macular relacionada con la edad avanzada de tipo neovascular. Pero en el CIE-10, ¿qué nos aparece para poder registrar esta enfermedad? El H353, que, digamos, ocupa a la degeneración de la mácula y el polo posterior del ojo. Pero no sé si saben, pero ya
actualmente existe, ya está en implementación, sobre todo desde este año, el CIE 11. Y el CIE 11 probablemente va a empezar a ser el código a través del cual nos manejemos a nivel mundial. Ustedes saben que estos códigos se utilizan en todo el mundo y son precisamente para poder llevar adecuadamente las estadísticas de las enfermedades. ¿Qué pasaba con el CIE-10? Que teníamos todavía muchos diagnósticos que yo no alcanzaba a tener la especificidad de lo que yo quería hablar del diagnóstico. Un ejemplo es este, la degeneración de la mácula del polo posterior, pero es muy distinta tener una temprana a una tardía, ¿cierto? Entonces, ya el CIE 11 nos da un poco más de especificidad. ¿Y cuál va a ser el CIE 11 de esta enfermedad? La degeneración macular neovascular tardía relacionada con la, así es como se llama, y este es el código. Probablemente nosotros ya teníamos aprendidos unos códigos, nos va a tocar desaprender, aprender nuevos, pero pues es por la evolución de esta codificación de las enfermedades a nivel mundial. Entendiendo esto, para nosotros también es muy importante entender cómo se comporta la enfermedad. Y digamos que yo desde este trabajo, cuando empecé a trabajar con la industria, pues me di cuenta de lo relevante que es tener claros estos datos para que sus instituciones puedan hacer contrataciones adecuadas con sus aseguradores. Porque para que ustedes entiendan un poco, por ejemplo, el uso de estas terapias de alto costo depende de unas negociaciones que se hagan y ustedes les entregan como asegurador, digamos una EPS cualquiera, un ejemplo Sanitas, les entrega una IPS, digamos ustedes, una población. Y ustedes deben saber con qué riesgo cuentan de esa población. ¿Cuántas personas están recibiendo? ¿De qué edades? ¿De qué sexo? ¿De qué antecedentes? Para que se puedan hacer los cálculos de lo que ustedes van a necesitar manejar dentro de su institución. Y para esto, pues menos mal hay estudios que a nivel global nos dan unos números ya muy em, cercanos a la realidad, gracias a un metaanálisis que se realizó en el 2018 de todos los estudios de prevalencia de degeneración macular relacionada con la edad a nivel global, se sabe que entre los 30 y 97 años, que uno dirá como 30, pero tan joven para degeneración macular relacionada con la edad, pues porque los estudios del metaanálisis incluyeron pacientes desde esta edad. Sobre todo eran estudios que contenían a pacientes que tenían una enfermedad de tipo hereditario. Y en sí, de todo este espectro de edad, el 8.69% de la población va a tener degeneración macular relacionada con la edad. Pero si yo me voy a entender cuántos de ellos tienen la forma neovascular, es el 0.46%. En Colombia, ¿qué tenemos? Algunos estudios que aunque se han hecho en poblaciones específicas, pues nos pueden hablar un poco de cómo se comporta nuestra enfermedad. La temprana la dividen con un porcentaje de 11.8%, mientras que la tardía aproximadamente de 4.8%. Pero también, pues en el estudio que se hizo en Colombia, permitió separarlo por las edades, entonces ahí nosotros podemos entender cómo a medida que va avanzando la edad, obviamente vamos a tener un mayor riesgo de enfermedades tardías, que son las que ponen en riesgo la visión del paciente. Entonces, ¿cómo debería ser la ruta de un paciente? Y esto ya centrando al protocolo, que entra una IPS oftalmológica con degeneración macular o con el presunto diagnóstico de degeneración macular. Entonces, lo primero que yo debo ver es cuando llega un paciente de más de 55 años, porque vimos que es donde el riesgo ya empieza a incrementar de tener la enfermedad. ¿Cuáles son los motivos de consulta con los que puede llegar este paciente? Metamorfopsias, defectos del campo visual central, dificultad para ver en condiciones de luz tenue o cambiante, sobre todo en entornos de bajo contraste. Entonces ellos dicen, yo cuando no tengo la lámpara prendida, yo no veo nada, yo en la noche no estoy viendo nada. Y pueden tener alteración de la visión de los colores, sobre todo dicen, yo cuando comparo los ojos como que un ojo ve más saturado, más intenso que el otro. Y estos son los motivos de consulta que nos deben empezar a llamar la atención. En la ruta del paciente de oftalmología, ¿a quién le llega esencialmente primero? Al optómetra, ¿cierto? Entonces, el optómetra también debe estar en la capacidad de entender que si llega un paciente de 55 años y le evalúa algunos de los
motivos de consulta que ya les comenté, al menos en qué puntos debería enfocarse. Obviamente, como lo normal, hacer una agudeza visual mejor corregida, una retinoscopía en donde pueden haber algunos hallazgos en los cambios de la estabilidad de las sombras, y en estos pacientes en los que está refiriendo una patología de tipo ya macular por los síntomas que tiene, el optómetra debería poder estar en la capacidad de hacer una rejilla de Amsler. Podría ser un test de Ishihara, una oftalmoscopía directa en la cual ellos, digamos, dentro de la ruta del optómetra, hacen parte de los exámenes esenciales que hacen en la consulta. Posteriormente, este paciente, ¿a dónde pasa? Oftalmología general, ¿cierto? Y el oftalmólogo general debe encargarse del examen más importante de todos, que es el examen de fondo de ojo bajo dilatación. ¿Qué puede encontrar en estos pacientes? Depósitos de drusas, cambios pigmentarios, ya atrofia geográfica en casos más tardíos, hemorragia, líquido exudado, formación de cicatrices o fibrosis. Y en estos casos es pues cuando alguno de estos puntos positivos nos pueden ya ayudar al uso de los exámenes de ayuda diagnóstica. La fotografía de fondo de ojo en muchas de las guías de práctica clínica que existen se recomienda como un uso si hay un hallazgo positivo en el fondo del ojo en la primera vez, o sea, yo no tengo que estar pidiendo fotografías todo el tiempo, pero sí al menos en la primera vez de mi paciente, porque la fotografía me permite ser objetivo cuando yo tengo varios operadores, varios oftalmólogos que vuelven a ver ese paciente y me permite evaluar de base cómo llegó ese paciente. Si, por ejemplo, yo lo encuentro en un estadio temprano, yo hasta ahora veo drusas, y de pronto al año siguiente vuelve y lo ve otro oftalmólogo, con la fotografía de fondo de ojo, yo puedo evaluar cuáles cambios yo estoy viendo en el momento en el que yo estoy haciendo este nuevo fondo de ojo. Mi paciente está avanzando, está progresando una enfermedad tardía. En el caso en el que ya yo encuentro signos de actividad, ¿qué es lo que debo solicitar? Pues una OCT de mácula. ¿Y cuáles son esos hallazgos que yo puedo encontrar en ese examen? Fluido intrarretinal, subretinal, desprendimiento del epitelio pigmentario, material hiperreflectivo y aumento del espesor de la retina. También puede tener desprendimientos del epitelio, digamos, bueno, acá ya lo había nombrado. Entonces, para nosotros es relevante que estos biomarcadores, porque se empiezan a convertir en biomarcadores, también queden siempre muy bien descritos en la historia clínica, porque con estos biomarcadores yo voy a tomar decisiones para iniciar las terapias. Tenemos nuevas tecnologías que están llegando cada vez a aportar más a entender las enfermedades y entre esos está la OCT angiografía. La OCT angiografía yo no debería estarla pidiendo de rutina en estos pacientes, sino definitivamente en esos pacientes en los que cuando yo ya le solicité la OCT de mácula, de pronto no quedo convencido con el diagnóstico, un paciente que no está respondiendo adecuadamente a las terapias o quien yo necesito, por el tipo de enfermedad que está teniendo, evaluar el tipo de membrana sobre el cual yo voy a hacer la terapia. Porque dependiendo del perfil de membrana, hay una respuesta distinta a las terapias y yo puedo hacer también esquemas distintos de terapias. Entonces, ¿en quién dejamos la OCT angiografía? Ya posteriormente, en esos casos en los que yo quiero evaluar algo más de lo que ya me está dando información la OCT macular. Entonces, de ahí nos vamos a que ya diagnosticamos a un paciente con degeneración macular relacionada con la edad de tipo neovascular. Y tenemos como primera línea de manejo las terapias intravítreas antiangiogénicas. Inicialmente, cuando las terapias salieron, se evaluaron en esquemas fijos, porque estábamos hasta ahora también aprendiendo del tiempo de vida media de las terapias, la farmacocinética y la farmacodinamia del ojo. Y ustedes van a ver que pues en los estudios iniciales de ranibizumab, los mismos de aflibercept, el esquema fijo en ranibizumab cada 4 semanas y en aflibercept cada 8 semanas era el tipo de esquema que llevaba la parada. Pero ¿qué empezó a pasar? Los sistemas de salud empezaron a tener un gasto sanitario muy alto y al mismo tiempo se dieron cuenta que el paciente era muy inadherente por tantas inyecciones. El paciente que se inyecta mucho, él mismo rechaza la terapia. Entonces dijimos, pues hay que buscar respuestas para ese paciente, ¿cierto? Y para el sistema. Y es cuando nace el ProRenata o PRN, a necesidad.
Entonces, se daban las dosis de carga y después yo evaluaba si mi paciente estaba activo, yo lo inyectaba, si no estaba activo, no lo inyectaba. Y de eso trata el ProRenata. ¿Qué pasa con el ProRenata? Tengo que estar citando muy seguido al paciente para estarle haciendo OCT seguidas y evaluar la presencia de actividad o no. Pero además, yo estaba dejando avanzar mucho la enfermedad, porque yo le estaba llegando tarde, yo le estaba llegando cuando se activaba. Entonces, yo estaba tratando la enfermedad no preventivamente, sino ya tardíamente. ¿Y qué pasa? Pues la visión de los pacientes en los estudios en los que se hicieron esquemas de PRN empezó a bajar mucho en comparación con los de fijo. Entonces dijeron, no, pues nos fuimos ahora para el otro lado. En uno estábamos sobretratando y en este estamos subtratando. Y es cuando nacen los esquemas de tratar y extender. Los esquemas de tratar y extender lo que intentan es que bajo criterios clínicos definidos, yo trate al paciente y extienda los intervalos de terapia, pero no deje de tratarlo. Simplemente los intervalos los puedo ir prolongando dependiendo de las respuestas. Y ese es actualmente el esquema que a nivel global se considera como primera línea de manejo en esta enfermedad. Pues yo acá en nombre de Valle, representando a Aflibercept, voy a hablarles del esquema de tratamiento avalado para Aflibercept en este tipo de patologías. Entonces ya tenemos el diagnóstico del paciente, ¿cierto? ¿Cómo lo hicimos? A través de una OCT y siempre tenemos que tener en cuenta la agudeza visual, porque son los dos desenlaces clínicos con los cuales yo voy a tomar decisiones en el tratamiento. Entonces ya tengo el diagnóstico de mi paciente, indico las inyecciones. Las 3 iniciales son mandatorias. Las 3 iniciales son las dosis de carga, cada una separada por 4 semanas de inyección. Aquí yo no tengo que hacer OCTs ni evaluaciones entre las dosis de carga. Esas son mandatorias y no tengo que hacer un gasto adicional ni en exámenes ni en tomas de agudezas visuales. ¿Por qué? Porque precisamente los ensayos y la vida media de los medicamentos está hecho para que yo evalúe la respuesta del paciente después de la dosis de carga. Por eso entonces ustedes van a ver que la OCT y la agudeza visual está después de que yo termine las dosis de carga. Ahí yo voy a evaluar esos biomarcadores de los que les hablé y voy a evaluar cómo está la visión de mi paciente. Y dependiendo de eso, yo voy a decirle, primero, tiene que irse a esta cuarta obligatoria, solo que ya no lo hago a las 4 semanas, sino que ya han transcurrido 8. Y de ahí yo voy a tomar decisiones de las siguientes que va a seguir el paciente, dependiendo de cómo lo quiero manejar. Si quiero extenderlo, si lo quiero mantener o si tengo que reducirlo. Y dependiendo de esos intervalos, pues yo ya personalizo la terapia de mi paciente. Existen los criterios, gracias al estudio Alter, que nos permiten decir yo cuándo extiendo, cuándo reduzco y cuándo mantengo. Y esto se hace a través de la pérdida de visión o de actividad en la OCT. Por eso les dije, esos dos son los exámenes con los cuales vamos a llevar la toma de decisiones en el trayecto. Los estudios todos se han hecho a través de las escalas CTDRS, porque es lo que en los ensayos clínicos nos permite evaluar los cambios de visión más específicos, pero para que no les quede difícil entenderlo, 5 letras del ETDRS corresponden a una línea de Snellen. Entonces, nosotros normalmente pues medimos ese en Snellen, entonces de esa forma pues podemos llevar los criterios fácilmente. Cuando digamos, yo tengo a mi paciente, lo evalúo y tengo que reducir las semanas en las que lo estoy llevando. Cuando pierde más de 5 letras de visión y cuando hay signos de actividad como fluido intrarretiniano, hay nuevas hemorragias o hay fluido subretiniano inestable. Cuando lo mantengo, cuando no pierde visión y digamos que aunque hay todavía presencia de biomarcadores, va en mejora, pero yo todavía no me quiero ir a de pronto dejarlo más lejos. Todavía el medicamento requiere un poquito más de cantidad y de carga dentro del ojo. Y cuando yo extiendo, cuando el paciente no me está perdiendo ya más visión y la OCT ya no tiene presencia de los biomarcadores de actividad. Acá es muy importante que ustedes entiendan que si ven que ninguno dice ganancia de visión de tanto, ustedes deben ser muy claros con el paciente que bajo estas terapias y bajo esta enfermedad
La ganancia más grande es que no pierdan más visión. Este es el objetivo primario de de estas terapias, que al paciente no pierda más visión. Antes, cuando no existían, pues al paciente simplemente se le podía dar la respuesta de, en un tiempo probablemente usted va a perder la visión. Ahora yo lo que le estoy diciendo es, al menos la que tiene la va a mantener. Y nos iría muy bien si gana, que a muchos les va muy bien. Pero mi objetivo primario es que usted no pierda visión. Para nosotros también es muy relevante y muy transparente decir que hay pacientes que no responden a las terapias. Hay perfiles de membranas neovasculares mucho más difíciles de tratar, pero además hay pacientes que llegan muy tardíamente a la terapia. Entonces, yo debo saber cuándo parar. Ya inicialmente les dije en el contexto, son terapias de alto costo, son terapias de además alto riesgo. Yo estoy entrando al ojo. Un riesgo de una endoftalmitis siempre lo voy a tener ahí latente. Entonces, yo debo saber cuándo decir, hay futilidad de la terapia, ya no debo aplicar más, y también cuándo decir, el paciente está en un estadio en el que él ya no se está viendo beneficiado. ¿Yo qué hago inyectando un área atrófica en donde ya definitivamente no tengo absolutamente ninguna membrana que tratar, una fibrosis súper extensa, en donde definitivamente estoy gastando el medicamento en este paciente y de pronto no dándole la oportunidad a uno que sí va a recibir respuesta? Entonces, la respuesta se puede evaluar nuevamente y como siempre, desde la parte visual y funcional y de la parte anatómica que evaluamos en la OCT. Y esta tablita a mí me gusta porque en este consenso los expertos lo que hicieron fue hacer un plano a través del cual nosotros unimos los puntos y nosotros evaluamos la respuesta del paciente a nivel visual, pero también evaluamos la morfológica y unimos los puntos. Entonces, un paciente con respuesta parcial visual, pero respuesta inadecuada morfológica, ¿yo qué debería intentarle? Una nueva imagen y considerar un switch. Entonces, definitivamente la nueva imagen es a lo que yo me refería cuando les hablaba de la OCT-angiografía. Es cuando se convierte en un aliado en el que yo digo, mi paciente no está respondiendo. ¿Será que primero tengo un diagnóstico adecuado? ¿Será que este paciente me está haciendo una enfermedad del espectro paquicoroideo y yo estoy inyectando pensando que es una degeneración? Esto me lo va a ayudar de pronto a definir una nueva imagen diagnóstica. O de pronto estoy viendo un tipo de membrana que lo que pasa es que bajo las extensiones no responde y es una membrana que yo debo tratar en esquema fijo. Entonces, cuando no tenemos respuestas, cuando debemos hacer una parada en la evaluación del paciente y pensar en estos puntos. Listo, entonces ahí vimos la degeneración macular, ¿cierto? Ahora nos vamos a la segunda enfermedad de la que vamos a hablar. Específicamente, la que se trata con las terapias antiangiogénicas es el edema macular diabético. Pero el edema macular diabético hace parte de la retinopatía diabética, ¿cierto? Entonces vamos a hablar primero de la retinopatía diabética. Entonces también nuevamente es importante que hablemos siempre en el mismo idioma, bajo las clasificaciones que existen, en donde vamos a ver la severidad de la enfermedad, desde si no hay retinopatía diabética aparente, si hay una retinopatía diabética no proliferativa leve, no proliferativa moderada, no proliferativa severa o proliferativa. Y dependiendo de los hallazgos que yo tengo, voy a clasificarla. Sin embargo, es muy relevante que sepan que el edema macular diabético lo puedo encontrar en cualquiera de los estadios. Entonces, no necesariamente, aunque es más prevalente, pero no necesariamente, solo lo encuentro en los más avanzados. ¿Y esto por qué es importante? Porque el edema macular diabético, dentro de todo el espectro de hallazgos de la retinopatía diabética, es el principal riesgo de ceguera del paciente diabético. Entonces, ustedes deben buscarlo desde una temprana, de una no proliferativa leve hasta en un punto proliferativo. Siempre deben evaluar la presencia del edema macular diabético. Y acá vemos cómo, aunque es menor la prevalencia en los estadios leves y mucho más alta en los proliferativos, puede estar presente. Y necesariamente si está presente, pues va a requerir de terapia. El nombre de la enfermedad, edema macular diabético, es como nosotros le llamamos. En el CIE-10, como en general, en diabetes sí hay un problema en el CIE-10 y es que al contrario hay muchísimos códigos para colocarlos. Y eso hace que a veces cuando tratemos de evaluar estadística nacional sea completamente complejo. Y es porque hay la diabetes tipo 1, tipo 2, MODY, absolutamente todos los tipos,
con complicación oftalmológica, con edema, sin edema, con retinopatía leve, moderada, severa y cada uno es un arbolito. ¿Cuál es el que los oftalmólogos en general usamos? El H360, que son los trastornos de la retina en enfermedades clasificadas bajo otro concepto. Es el que en general, en la estadística nacional, más se coloca. Pero como les digo, les puedo nombrar otros 30 CIE-10 que existen que pueden utilizarse en la retinopatía diabética. Pero, ¿qué pasó con el CIE-11? Ya tenemos por fin el código de edema macular diabético, que va a ser este, 9B71.02. Aquí nos va a tocar, como les digo, volver a aprender. Cero estrés, miren que la doctora les va. Perfecto, gracias, doctora. Entonces, acá también, como en la degeneración, es muy importante entender la epidemiología, pues la global y la nacional. Para esto también se hizo un estudio que, la verdad, para mí es esos estudios que son como que dan miedo, porque es un metaanálisis que hizo además una proyección al 2040 de la presencia de retinopatía diabética y edema macular diabético. Y, o sea, van a haber más o menos 47 millones de personas con el riesgo de la enfermedad. Eso a mí me parecen como unas cifras completamente locas y 500 millones con riesgo de diabetes. Entonces, es en verdad una población muy, muy grande. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada vez a nosotros nos van a empezar a llegar más estos pacientes. Y además los de degeneración, porque cada vez la pirámide poblacional, recuerden que se está invirtiendo. Entonces, cada vez tenemos más población de tercera edad. Entonces, las patologías de estas edades, el glaucoma, la catarata, la degeneración, las asociadas a enfermedades metabólicas, van a ser más prevalentes y asimismo, pues las complicaciones nos van a llegar definitivamente a nosotros. Entonces, en retinopatía diabética tenemos una prevalencia global en el paciente diabético. Acá tenemos que ya dirigirnos a una población específica y es el paciente con diagnóstico de diabetes del 22.7% y de edema macular diabético en toda esa población de diabetes del 7.6%. Entonces, sigue siendo, la verdad, también una complicación muy relevante sobre la cual debemos poner cuidado. En Colombia tenemos estudios también que se han hecho en algunas ciudades y vemos cómo cambia dentro de las mismas ciudades la prevalencia de retinopatía diabética. Hay un estudio en Bogotá que calcula un 7.3% y en Medellín hay otro del 24.7%. O sea, hay un cambio muy grande dentro del mismo país. Y de edema macular diabético, dos estudios en Medellín que lo evalúan en un rango, digamos que similar, 5.4 y 5.9%. Pero es súper importante que siempre tengamos en cuenta estos datos, como les digo, porque para nuestras IPS es relevante entender el riesgo que manejamos. El edema macular diabético, pues como va acompañado de las otras serie de complicaciones que se presentan en la retinopatía diabética, pues ¿cuál puede ser esos síntomas o esos motivos de consulta con los cuales el paciente llegue? Pues lo primero es que el paciente llegue con el rótulo de diabético. Ya si me llega con ese rótulo al optómetra del oftalmólogo, yo debo de una vez enfocar mi cerebro a entender el motivo de consulta y entender qué es lo que yo voy a ir a buscar en ese paciente. Em, Inicialmente nos los pueden mandar por tamizaje desde la IPS primaria, entonces el endocrinólogo, el internista que lo esté viendo lo manda y nosotros lo vemos en evaluación de fondo de ojo.
Disminución progresiva de la visión, si digamos está teniendo una enfermedad ya a nivel macular, puede generarse esa disminución progresiva. Metamorfopsias, un paciente que esté teniendo hemorragia vítrea, que esté teniendo algún grado de sangrado, pues probablemente cada vez presente más síntomas a nivel vítreo. Dificultad para ver en condiciones de luz tenue. Igualmente, todo lo que genere maculopatía va a tener al menos esta incidencia de este síntoma en donde el paciente dice, yo cada vez de noche veo menos. Defectos en el campo visual central, alteración de la visión de los colores, sobre todo en la saturación de los colores, miodesopsias, bueno, ahorita no nombré en metamorfopsias, perdón, en las metamorfopsias finalmente sí las podemos medir a través de rejilla de Amsler, excelente, si no, el paciente que refiere, sobre todo estos pacientes que son adultos, yo le estoy viendo la cara a las personas y las veo raras, las puedo ver deformes, o estoy viendo el marco de la puerta y lo veo curvo. Las fotopsias, ya pues en donde haya algún compromiso retiniano periférico de la enfermedad diabética y disminución súbita de la visión en esos pacientes que generan hemorragias vítreas. Nuevamente, el optómetra debería pues estar en toda la capacidad y además bajo este motivo de consulta y este rótulo de diabetes en medir una muy buena agudeza visual mejor corregida, hacer una retinoscopía y comentarnos cómo están las sombras de ese paciente. Podría ser una rejilla de Amsler, un test de Ishihara y de una vez una oftalmoscopía directa para evaluar algún signo en el fondo del ojo. Nosotros desde oftalmología, mandatorio, ¿cuál es el gol estándar en el tamizaje y diagnóstico de la enfermedad diabética en retina? El fondo de ojo bajo dilatación pupilar. O sea, ningún paciente diabético se puede ir de la consulta sin una dilatación pupilar y una evaluación muy cercana pues del fondo del ojo periférico y también del polo posterior. ¿Qué encontramos a diferencia pues del que les comenté ahorita, el de degeneración? Microaneurismas, hemorragias, exudados duros, manchas algodonosas, IRMA y neovascularización, ya sobre todo en los estadios mucho más severos de la enfermedad. Nuevamente, la fotografía de fondo de ojo puede ser nuestro mejor amigo a la hora de yo tener una base del paciente. Esta base sobre la cual en adelante todos vamos a hacer comparaciones. Cuando lo vea el glaucomatólogo, cuando lo vea el retinólogo, el que lo vea, si tiene esta fotografía de base, va a poder hacer un comparativo de la progresión de la enfermedad del paciente. Y la OCT de mácula, definitivamente, pues si el paciente tiene hallazgos en el polo posterior, debería solicitarse una OCT de mácula para evaluar la presencia del edema macular diabético. El edema macular diabético, ¿bajo qué tipos de edema lo podemos encontrar en la clasificación? Un engrosamiento difuso, se ve como una esponja completamente engrosada. Edema macular cistoideo, yo veo los quistes y desprendimientos serosos de la retina. Y también puedo tener hallazgos mixtos, es decir, encuentro un desprendimiento seroso y además encuentro engrosamiento difuso y además encuentro quistes. Bajo estos hallazgos, pues definitivamente, ¿qué es lo que se indica en el paciente? La terapia con antiangiogénicos. Anteriormente, pues, y la verdad, obviamente sigue siendo completamente relevante en la retinopatía diabética el láser, pues la fotocoagulación nos permitía de alguna forma controlar esos vasos de neovascularización que estaban haciéndonos la causa del edema, pero definitivamente pues estoy haciendo un daño térmico sobre la retina y estoy dejando esas áreas pues a que no funcionen. Entonces, el cambio que se generó en la retinopatía diabética gracias a los antiangiogénicos es muy grande, definitivamente. La calidad de vida que se mide a través de las escalas medidas en los pacientes ha hecho un cambio gigantesco en estos pacientes. Entonces, ¿cómo podemos evaluar el tratamiento de ellos? Inicialmente evaluar si hay un compromiso central de este edema y en la primera línea de tratamiento deben ser terapias anti-VEGF. Recuerden que acá ya aparece una nueva terapia que es el corticoesteroide, pero no es considerado como primera línea de manejo en el edema macular diabético. Em, digamos que el paciente lo tratamos con las terapias antiangiogénicas. ¿Qué puede pasar? Sobre todo en pacientes que tienen un componente más inflamatorio dentro de la enfermedad, que no respondan adecuadamente. Entonces es cuando yo puedo decir, bueno, yo necesito una terapia coadyuvante.
¿Cuál es la terapia coadyuvante en general? Pues la dexametasona, los implantes intravítreos de dexametasona o los corticoides intravítreos como la triamcinolona también utilizados. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Un switch. Entonces, yo miro mi paciente cómo responde ahora ante el corticoesteroide y si definitivamente tengo una respuesta no completamente buena, pues yo qué puedo hacer, una terapia coadyuvante en la cual maneje las dos terapias. Esto pues ese es un paciente que no está respondiendo definitivamente a la terapia. Pero de aquí, más importante que absolutamente todo esto, en la degeneración macular yo no le puedo decir al paciente deje de envejecer, pero yo en el diabético sí le puedo decir trate bien su diabetes. Entonces yo sí puedo tener un punto de impacto a nivel metabólico en estos pacientes porque del estadio también metabólico en el que estén va a depender la respuesta de la terapia antiangiogénica. Entonces, aquí es donde nosotros nos debemos volver nuevamente como a la medicina general, ser completamente además conscientes de cómo la enfermedad oftalmológica está ligada a la enfermedad renal, en donde nosotros debemos ser también conscientes de preguntarle, ¿ustedes ya le hicieron sus exámenes de nefrología, ya le mandaron una creatinina, una albuminuria, cómo está su hemoglobina glicosilada? En estos pacientes, a veces ellos bajo la importancia que le dan al ojo, nosotros somos los que al final le estamos viendo también la diabetes. Entonces es muy, muy relevante que nosotros como oftalmólogos tengamos en cuenta que es un paciente que así como probablemente está el ojo, está el corazón, está el riñón y está el cerebro. Y de esto va a depender la respuesta a las terapias. Acá en qué cambia gran parte también del esquema, que bajo los estudios que existen actualmente se necesitan 5 dosis de carga, no 3 como en degeneración. En la vida real se hace, no. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que se hace en la vida real. Entonces, normalmente en los estudios se demostró que bajo las 3 primeras dosis de carga, el 80% de los pacientes tenían una adecuada respuesta. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Hacer las 3 dosis de carga, evaluar cómo le fue a ese paciente con esas 3 y si él cayó en la bolsita de los respondedores, excelente, ya me puedo seguir con mis extensiones. Pero si cayó en mi bolsita de los no respondedores, pues le doy el chance de las 2 adicionales de carga que teníamos, ¿listo? Acá también, y por el tipo de enfermedad, el PRN pues se ha vuelto también una forma de manejo de estos pacientes. Sin embargo, en temas de adherencia, Treat and Extend sigue siendo el mejor esquema para tratar a estos pacientes. Antes nosotros no teníamos avalado el Treat and Extend, pero gracias a unos estudios que se hicieron, 4 estudios en general, el Girano, Jade y Vivim, y Violet se logró hacer la extensión en edema macular diabético y precisamente el INVIMA nos dio respuesta positiva hace 3 semanas para tenerlo dentro de, en Colombia también como el esquema de extensión de primera línea en los pacientes con esta enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, en tanto degeneración como en edema, yo acá puse una sombrerito de una enfermera con una inyección. Dice gestor de la población de inyecciones intravítreas. Yo no sé, pues desde que trabajo ahorita con Bayer, yo veo las terapias intravítreas como cuando en medicina interna a uno le hablaban del paciente de VIH o de tuberculosis, que a él lo sacaban de la bolsita de la hipertensión, del nefrópata, del diabético, y lo veía alguien distinto. Recuerdan que tenía que ir a que una enfermera le entregara el antirretroviral y tenía que ir a firmar que se lo habían entregado y tenía que, como que la ruta de él dentro del sistema cambiaba. Para mí, eso son también las terapias intravítreas, porque siendo terapias de alto costo y además en enfermedades que pueden llevar a la ceguera, deberían ser sacados de esa bolsita y deberían ser tratados bajo un gestor de la población. Esto es lo que a nivel mundial ha generado el cambio en estas enfermedades. Y es que alguien pueda gestionar a esa población, que alguien pueda gestionar cómo va el paciente, que lo esté llamando si no viene a la inyección, que pueda estar pendiente de que administrativamente cuente con todo. Nosotros somos un país, la verdad, que tenemos el beneficio de tener estas terapias cubiertas por el PBS. Absolutamente casi ningún país en su sistema de seguridad social le cubren estas terapias. Entonces, debemos ser responsables con su uso, pero asimismo debemos
entender que si un paciente yo de pronto le doy las cargas y lo dejo irse, perdí esa plata. Ese paciente, la enfermedad va a seguir progresando y definitivamente lo único que hice fue demorarle un poquito más, pero no le mantuve el beneficio de esas dosis de carga. Entonces, para el sistema y para nosotros es muy relevante hacer una gestión de la población continua. En edema macular diabético, a diferencia de degeneración macular, los biomarcadores sobre los cuales damos más importancia cambian un poquito. Acá el grosor macular central como número se nos convierte en un aliado muy importante y es sobre el cual nosotros tomamos la decisión. Obviamente, pues también lo evaluamos cualitativamente, la presencia de los quistes, de infiltrados y todo, y bajo eso nosotros también tomamos las decisiones, pero en los estudios definitivamente el grosor macular central fue el que permitió hacer una diferencia entre los esquemas de extensión. Y nuevamente, como la visión, siempre la debemos evaluar, lo que les comentaba, es muy fácil entender los esquemas de reducción y extensión porque 5 letras del ETDRS corresponden a una línea de SNER. Acá también es muy importante decir, a diferencia del de degeneración en donde las terapias EXIT han sido muy controvertidas porque muchos pacientes pierden visión cuando yo ya lo suspendo, en edema macular diabético no tanto. En edema macular diabético la opción de suspender siempre puede estar después de yo mantener a mi paciente estable. ¿Cuál es la idea? Pues llenarme de criterios para hacer la suspensión y definitivamente estar aliado a que el paciente también está metabólicamente estable, porque si yo tengo un paciente metabólicamente inestable, probablemente el edema macular diabético apenas yo suspenda la terapia, pues va a volver. Entonces, siempre debemos ir de la mano de estos dos puntos. Por último, en el protocolo, los retinólogos que lo evaluaron y obviamente lo podemos compartir con ustedes también, tenemos un capítulo de seguridad. Las terapias intravitreas han recorrido una evolución gigantesca, entonces anteriormente, pues como si fuera una vitrectomía, completamente todo lo que tocaba hacer alrededor de la terapia era completamente distinto a lo que se hace ahora. Ya han transcurrido más o menos casi 15 años desde el advenimiento de las terapias, entonces ya se pudieron hacer estudios que evalúan qué es seguro hacer, qué no, qué es costo efectivo hacer y qué no. Acá yo les traigo un ejemplo de lo que Euretina 2018 generó como recomendaciones del manejo de estas inyecciones y es precisamente pues el uso de la aplicación en un quirófano o en una sala adecuada. Esto ya es digamos que algo positivo. Antes era solo en el quirófano. Ahora se sabe que en las salas de procedimientos estériles está avalado el uso de las inyecciones. Lo más importante, el uso de la yodopovidona. Esto no puede faltar en ninguna aplicación de inyección intravítrea. Pero miren que, por ejemplo, dijeron los antibióticos perioperatorios, de pronto ya no hay que usarlos, porque ¿qué está pasando? No está existiendo un cambio en la prevalencia y en la incidencia de endoftalmitis por usar antibióticos perioperatorios. Entonces eso se eliminó. El uso del blefarostato también lo dejaron como opcional. Se sugiere, por un estudio que hicieron, que se cambiara el cuadrante sobre el cual siempre se hace la inyección también. Utilizar guantes de uso estéril también. El campo quirúrgico, miren que lo colocaron como opcional, pero el más importante, porque se tuvo un cambio completamente fuerte en la presencia de la endoftalmitis, fue el uso del tapabocas. Y no solo del médico, sino del paciente. Se demostraba como definitivamente, pues obviamente al ocluirlo, la respiración del paciente sí entraba directamente al ojo, entonces sí se le podía poner y además colocar para que no subiera la respiración, pues había un cambio en el riesgo de endoftalmitis. Además, el uso adecuado de los medicamentos. Pues este artículo salió literalmente hace un mes, en donde se hizo un metaanálisis en el que se evaluó la seguridad del uso de las jeringas prellenadas versus los viales, porque pues el vial está asociado al fraccionamiento del medicamento y como hay un 48% menos riesgo de la presencia de endoftalmitis con el uso de jeringas prellenadas por la no manipulación del medicamento. Entonces, estos son algunos puntos de seguridad que les dejamos. Obviamente, todo esto es revisión de literatura. La idea es que cada protocolo se adapte a las instituciones, a la ruta de manejo interna que tenga la institución y a lo que ustedes
como especialistas, oftalmólogos y personas que están viendo los pacientes consideren que es lo mejor para ellos. Muchas gracias.